Buen día, Mauricio. ¿Me escuchas? Muy bien. Pues siendo exactamente las 9:30 de la mañana, damos las gracias a nombre del Clúster de Tecnologías de Nuevo León a todos los que nos están aquí acompañando, nos dan su tiempo, su espacio y sobre todo a nuestro expositor del día de hoy, Carlos Leal Isla, con un tema de muchísima actualidad y de mucha importancia, como es el teletrabajo. Carlos Leal Isla, gracias a tu firma por hacernos este compartir de conocimientos y de experiencias. Y el micrófono es todo tuyo, Carlos. Muchísimas gracias, qué amables por la invitación y buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo algunas ideas, alguna información y sobre todo espero que podamos interactuar. Si es que con confianza pueden interrumpir en cualquier momento alguna pregunta, alguna experiencia de lo que hayan estado teniendo con este tema. La realidad es que el tema ya está más o menos asentado, pero sigue generando dudas. Entonces, yo creo que es muy pertinente que discutamos al respecto. Como todos sabemos, pues hubo una reforma ya en enero del año pasado en materia de subcontratación, pero pues hay algunos temas que se han quedado todavía poco claros y que las empresas siguen pues buscando descifrar y atender. Y sobre todo ahora que hay una aparente regreso a la normalidad, aunque ya hemos hablado varias veces de la famosa nueva normalidad, pero parecería que ahora sí. Entonces, eso tal vez vaya a activar algunas nuevas decisiones y vale la pena revisar lo que hemos estado haciendo. Digo, como un antecedente muy breve, todos sabemos que este tema del teletrabajo pues ya ha venido existiendo a lo largo de los años. De hecho, históricamente surge en Estados Unidos por la crisis del petróleo. También en Europa se fue desarrollando, pero era básicamente porque no tenían gasolina para poder ir a los centros de trabajo y entonces empezaron a buscar maneras de trabajar desde la casa, pues buscando eficiencia, ¿no? Desde luego, en aquella época no era tan fácil teletrabajar como ahora. Ahora, pues prácticamente de la misma manera que estamos teniendo esta reunión ahora, pues se puede trabajar, no se puede hacer todo, eso es cierto, pero sí se puede hacer mucho. Y eso hace que pues el teletrabajo sea cada vez más factible, ¿no? Aún así en México no fue tan frecuente realmente. Nosotros pues sabemos que siempre vamos un poco atrasados respecto a lo que va ocurriendo en otros lugares y siempre traemos unos 10 o 20 años de desfase en cuanto a las cosas. Pero aún así, pues el teletrabajo ha venido implementándose, desarrollando. Sin embargo, realmente, como todos sabemos, lo que vino a impulsarlo, pues vino siendo el COVID, ¿no? Ahí sí se disparó por necesidad, por convicción, pues bueno, ahora sí es una realidad, es una figura que estamos pues viendo de una manera mucho más frecuente. Ahorita les decía, parecería que nos estamos tratando de estabilizar. De hecho, seguramente ustedes han visto mucha información respecto al tema de si el teletrabajo llegó para quedarse, si vamos a regresar a como estábamos antes del COVID. Creo que más o menos hay una conclusión común en el sentido de que no vamos a regresar a como estábamos antes al 100%. Sí es muy probable que regresemos a un esquema similar al que teníamos antes, pero seguramente ya algunas de las costumbres llegaron para quedarse. Por ejemplo, pues sesiones como esta que estamos teniendo, o eventos o juntas, en donde antes tal vez viajaba algún funcionario de la empresa de algún otro país para tener una junta, pues esto parecería que ya no va a ser tan necesario. Seguramente se va a seguir buscando para mantener el factor humano y el contacto personal y demás, pero creo que va a ser un poco más selectivo ese tipo de cuestiones.
Entonces, bueno, esto es nada más como antecedente. Concretamente, pues sabemos que hubo una reforma en enero del año pasado eh, que vino introducir estos artículos 330A a 330K de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué fue lo que se buscó hacer ahí? Pues básicamente regular una realidad que se estaba presentando. Ya venían habiendo pues proyectos de reforma, era un tema que se venía discutiendo ya desde hace años, no era un tema que haya emanado de repente, pero lo que sí ocurrió es que se le dio prioridad, porque pues la situación lo ameritaba. Entonces, se incluyen una serie de conceptos dentro de la Ley Federal del Trabajo que buscan de una manera más concreta regular este tema. Antes de la reforma, pues realmente había una referencia muy breve y más bien se asociaba al trabajo a domicilio, que parecería que eso es otra figura que se parece, pero no es. Cuando, no sé, por ejemplo, las personas a las que se les contrataba para realizar alguna actividad de su casa, los artesanos, etcétera. Era otra modalidad. Realmente el teletrabajo no estaba regulado. ¿Cómo terminaban regulándolo las empresas? Pues a través de políticas. O sea, al final de cuentas no estaba prohibido el teletrabajo y como sabemos, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, lo que faltaba era pues prácticamente una regulación y la regulación pues venía estando en el pacto que cada trabajador tuviera con su patrón y como les digo pues muchas veces era a través de políticas. Entonces eh, se implementa esta reforma y a partir de ahí pues ya hay unas directrices más concretas porque ahora sí, al tenerlo ya en la ley, pues hay que respetar digamos, los factores que se incluyen en la propia ley. Eh, que implican un cumplimiento. Entonces, el primer factor que se introduce es en el artículo 330A y que viene siendo la definición de lo que se entiende por teletrabajo. No lo estoy mostrando, pero básicamente lo que dice la ley es que hay teletrabajo cuando se realicen las actividades propias del trabajo contratado desde el domicilio de la persona, del trabajador, ya sea su domicilio personal o el que haya seleccionado para ello, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, que ustedes conocen muy bien, eh, que siempre y cuando haya algunas condiciones. Pero básicamente es eso. Incluso, pues parecería que hay una condicionante a que el trabajo se realice con las TICs y que si no se realiza con las TICs no es teletrabajo en sí mismo. Entonces eso acota el universo del teletrabajo a los casos en donde la persona se pueda efectivamente enlazar, se pueda conectar y pueda estar interactuando a través de estos mecanismos. Que bueno, es un espectro relativamente amplio de las TICs. Pues lo primero que se viene a la mente es lo que estamos usando ahora mismo, la computadora, pero tal vez podríamos hablar también del WhatsApp, habría que ver si alcanza también el teléfono. O sea, al final de cuentas son sistemas que permiten una interacción remota y que de todas maneras el trabajador pueda llegar a cumplir con su actividad, ¿no? Pero además incluyeron, y este dato es muy importante, una, una regla en cuanto a la duración para poder saber si estamos ante un teletrabajo o no. Y aquí concretamente establecieron que si la relación de trabajo se desarrolla más del 40% del tiempo en el domicilio del trabajador o en el elegido por este, entonces va a aplicar todo el capítulo de teletrabajo. Por omisión, no aplica el capítulo de teletrabajo si la relación de trabajo se desarrolla en menos del 40% o incluso en el 40%, porque ahí el más del 40% presta cierta juegos de interpretación, pero si lo llevamos a un ejemplo, pues estaremos pensando en que más del 40% es más de 2 días, o sea, si la persona trabaja en su casa 2 días de 5, no es teletrabajo en términos de la ley, porque ahí no es más del 40%, es
el 40%, porque son 2 de 5. Entonces necesitaría trabajar más que 2 días completos de 5, suponiendo que fuera una semana inglesa, para que se pudiera considerar que está sujeto a las reglas del teletrabajo. Entonces, ahí pues hay una ventana para que algunas empresas digan, bueno, pues vamos a mantener, y por lo que les decía, que a lo mejor algunas empresas ya están tratando de regresar al trabajo de los espacios físicos, y habrá quien diga, bueno, pues si es más de 40, pues nos quedamos en el 40 para no incurrir en las obligaciones de la reforma de estas disposiciones de teletrabajo, y que entonces pacten que el trabajador se quede en su casa 1 o 2 días de la semana y los otros 3 o 4 acuda al centro de trabajo, y entonces no se activen las obligaciones. Todo esto obviamente tiene que quedar bien documentado para evitar confusiones. Y luego aparte, sigue diciendo ese mismo artículo que no es teletrabajo el que se realice en forma ocasional o esporádica. Que ahí, como pueden ver, no es muy clara la regla, porque, o sea, te dice, si es más del 40%, se activa el capítulo de teletrabajo. Pero luego aparte te dice, no es el que se realice de forma ocasional o esporádica. Yo creo que en una buena redacción deberían de haber mantenido la misma secuencia lógica. O sea, no es teletrabajo el que sea 40% o menos. O sea, para que no quedara un espacio desatendido, porque forma ocasional esporádica me suena a mucho menos de 40% para abajo. Esporádica me suena más bien a, de repente, oye, el próximo viernes voy a trabajar desde la casa. Sí, está bien, no pasa nada. Eso no está en el trabajo. Pero como que queda desatendido el 40%, el 35%, el 30%. Eso no es ni ocasional, ni tampoco está sujeto a las reglas. Creo que ahí es un problema de técnica legislativa, la redacción no fue la mejor. Pero lo cierto es que si nos vamos a la letra de la ley, el capítulo aplica únicamente si es más del 40%. Entonces, pues de ahí no nos sacan. Y aunque, pues, no haya una congruencia en esta disposición. Digo, no me quiero profundizar más en este tema, pero sí creo que vale la pena tenerlo claro nada más para fines de saber cuándo sí y cuándo no se aplica todo lo que vamos a estar viendo en esta sesión, ¿no? Luego, concretamente, pues hay que hacer algunas modificaciones. Ha habido que hacer. Cuando digo hay, en realidad estoy hablando en tiempo pasado y presente, porque esto está vigente desde enero del año pasado. Y ahorita voy a entrar a un punto a este respecto sobre la vigencia. Es más, me voy a adelantar porque creo que vale la pena tenerlo presente. Y ahorita me regreso a las obligaciones. Lo había puesto un poco adelante porque han surgido algunas dudas, pero creo que vale la pena atender este tema sobre la vigencia. Aquí ha habido un poco de debate y duda sobre si esta reforma está actualmente en vigor o si estuvo en vigor durante la época más intensa de la pandemia, etcétera. Y bueno, este es mi análisis, desde luego puede ser rebatido, pero les voy a explicar las conclusiones que yo he llegado sobre este punto. Primeramente, la reforma entró en vigor el 12 de enero, concretamente, de 2021. ¿Por qué? Porque se publicó el 11 de enero y en los transitorios se estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y se publicó inmediatamente. Entonces, entró en vigor al día siguiente. No se previeron excepciones de vigencias de entradas, algo que dijera entrará en vigor una vez que se acabe la pandemia o entrará en vigor el próximo año. No, simplemente dice entrará en vigor al día siguiente de su publicación. La única condición que se estableció es la que ya acabamos de revisar ahora, del 40%. O sea, cuando sí, cuando no, pero esa condición es atemporal. O sea, siempre va a estar sujeta la aplicación de estas reglas a que sea más del 40% del tiempo. O sea, no tiene nada que ver con la entrada en vigor de la reforma. Lo único que sí habla de este punto es el artículo 330G,
que sí tiene una redacción en el sentido de que el cambio de presencial a teletrabajo debe ser voluntario y por escrito. O sea, ahí sí, esa es una regla en cuanto a al cambio, digamos. O sea, si yo venía trabajando en presencial y quieren que me pase a trabajar ahora en modalidad de teletrabajo, tengo que estar de acuerdo yo, trabajador, y tiene que estar de acuerdo el patrón también, y esa voluntad tiene que estar documentada por escrito, ¿ok? Entonces alguien diría, ah, bueno, pero entonces en este caso, si no hubo ese acuerdo, pues entonces no se activó el teletrabajo. Pero, y aquí es donde viene, salvo casos de fuerza mayor. Eso es lo que dice ese artículo. ¿Qué quiere decir? Que ahí no es necesario para el cambio de voluntario, vaya, de presencial a teletrabajo. En ese caso, no es necesario que haya un acuerdo voluntario por escrito. O sea, en fuerza mayor, implícitamente se cambia de presencial a teletrabajo, aunque no haya acuerdo de las partes. Con lo cual, pues, tendríamos que revisar si la situación de la pandemia se consideró una situación de fuerza mayor. Y la respuesta es sí, porque incluso hay un acuerdo del Consejo General de Salud, de la Secretaría de Salud, básicamente, federal, eh, si mal no recuerdo, el 30 de marzo de 2020, o sea, cuando acababa de surgir el tema del COVID, que decretó la situación de pandemia como una emergencia por causas de fuerza mayor. Entonces, básicamente la fuerza mayor quedó decretada por el gobierno federal y bueno, y fueron los motivos por los cuales las empresas pues muchas veces no pudieron ir incluso a trabajar porque pues salieron todas estas reglas de nada más podían trabajar los que fueran esenciales y bueno, todo ese tema que básicamente se ha mantenido. O sea, hasta este momento no ha habido un levantamiento formal de la fuerza mayor, aunque sabemos que en la práctica pues se han ido implementando nuevos sistemas de medición, los semáforos y los colores y demás, pero vaya, el tema de la activación realmente deriva de una fuerza mayor. Ese es un tema. Pero además, otra razón es que la reforma se implementó precisamente para esta situación. O sea, no es que al Congreso se le ocurrió implementar una reforma de teletrabajo para el futuro, para cuando salgamos de esta. No, fue justamente para esto, fue que le dieron prioridad al tema. Porque como les decía, el tema del teletrabajo ya venía desde hace años revisándose y simplemente no le habían dado la prioridad porque no la habían meditado, pero ante la pandemia dijeron, oye, tenemos muchísima gente que está en su casa, pero sigue trabajando, pues vamos a regular esta realidad social. O sea, para eso es el derecho, ¿no? El derecho se adapta a la realidad. Entonces, por eso es que se implementa la reforma, de ahí que inevitablemente la reforma ha estado en vigor y ha sido aplicable a toda esta situación, independientemente de que haya habido voluntad o no, que se haya pactado o no, porque muchas veces el razonamiento ha sido, bueno, es que yo estoy teletrabajando no por gusto, sino porque la autoridad no me deja ir al centro de trabajo, no importa. O sea, no se está calificando la capacidad de ir o no ir, sino la simple realidad. ¿Tú estás trabajando más del 40% en tu casa? Sí, es teletrabajo. Y si es teletrabajo, se activan las obligaciones. Insisto, puede ser discutible, habrá argumentos distintos, pero esa es la conclusión a la que yo he llegado. Entonces, dicho lo anterior, pues, en mi opinión, todo esto ha estado vigente desde que se publicó la reforma. O sea, no ha habido un tramo en el que digamos, ah, no, como estamos en pandemia, entonces toda esta reforma no aplica y pues no aplica nada. No, sí aplica y por eso es que es importante revisar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, en el contrato individual de trabajo hay que hacer algunas modificaciones, se deben incluir los insumos de trabajo que se van a otorgar al trabajador, se debe describir el monto que va a pagar el patrón al trabajador por sus servicios, que bueno, normalmente ya lo tiene.
los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la distribución y la duración de los horarios. Y aquí, bueno, este es un tema muy importante. Sabemos que ya se ha venido operando este modelo por ya desde hace varios meses o más de un año. Y la realidad, creo que muchos de los que están aquí lo han vivido, es que ha habido una relativa indefinición en los hechos de cuándo empieza y cuándo termina la jornada. O sea, sabemos que el tema de estar siempre sentado enfrente de la computadora da a pensar que uno está siempre disponible. Sin embargo, no hay que perder de vista que la jornada sigue siendo la que se tenía pactada originalmente. Si la persona empezaba a las 9 y salía a las 6, pues lo mismo tiene que ser, o bueno, la jornada que pacten las partes ahora en esta modalidad, pero tendrá que estar dentro de los límites legales, pero no puede ser que a las 11 de la noche haya una expectativa de disponibilidad, porque no la había cuando se estaba trabajando físicamente. O sea, ¿por qué si físicamente no te pido que vengas a la empresa a las 11 de la noche? ¿Por qué si te pido que te conectes a una llamada? Yo sé que esto es todo un tema discutible y seguramente les ha tocado mucho de esto. E incluso se habla mucho de, pues, de que las personas sienten que han estado trabajando más con este esquema que como trabajaban antes. E insisto, este es todo un tema y ahorita lo voy a vincular con otro, que es el derecho a la desconexión. No es nuevo, vaya, no venimos nada más percibiendo este efecto por el teletrabajo. Ya desde antes, el simple hecho del WhatsApp, de los emails, de las llamadas, que pues pueden recibirse a cualquier hora, ha sido un tema, pero bueno, el teletrabajo lo hace tal vez más visible, ¿no? Y luego, bueno, las demás estipulaciones, que aquí pues se puede hacer remisión a una política, y ahorita voy a entrar un poco más a eso también. Ahora, aquí entran las famosas obligaciones especiales de los patrones que han dado mucho de qué hablar, ¿no? Y aquí, con gusto, cuando quieran intervenir, me da gusto escuchar sus experiencias. Pero ¿cuáles son? Las más importantes, las más visibles son proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. Y luego dice, ¿cómo? O sea, por ejemplo, no dice que estos sean limitativamente, porque incluso además dice entre otros. Esta parte sí es tal cual como viene en la ley. Entonces, tales como equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etcétera. O sea, si tengo a un dibujante teletrabajando, por ejemplo, le tengo que poner un respirador y luego una lámpara, etcétera. O sea, que pueda operar como lo haría en el centro de trabajo. Esa es la idea que hay detrás. Desde luego, pues aquí empiezan las interrogantes, ¿no? A cara y cada cuándo y a cada persona y cómo me aseguro. Y pues ya es la parte de implementación, pero esta es la regla. Ahí está. Y aquí viene el tema, bueno, pero la computadora, pues le doy una o puedo usar la que tenga la persona. Pues en teoría se le debería de dar todo lo que necesite. En la práctica ya sabemos que muchas veces pues cada quien termina utilizando su propio equipo, pero insisto, de la disposición se desprende que sería el patrón quien tendría que dar todo. Y bueno, pues ya sabemos que eso también lleva a costos muy elevados, a complicaciones para poderlo implementar. Y pues bueno, en la práctica se ha venido llegando a soluciones más bien intermedias. Oye, pues sigues usando tu equipo, pero por ejemplo el tema de la silla ergonómica que pues, mucho se ha hablado, porque es cierto que muchas personas pues terminan trabajando en una silla ordinaria en su casa, en la silla del comedor, y pues eso al cabo del tiempo pues puede resultar nocivo para la salud, ¿no? Y entonces, pues en teoría sí debe haber una asignación de una silla especial para que la persona pues no vaya a sufrir algún efecto, pues sí, una enfermedad que pueda vincularse al trabajo. Entonces, pues en teoría eso debía haber pasado, ¿no? Digo, sé de empresas que han dado un presupuesto para que la persona se compre la silla, sé de otras empresas que han comprado la silla y se han asegurado de que sea enviada al domicilio de cada teletrabajador.
Y también hay empresas que pues no han atendido este punto, algunas por el tema de, no, pues es que no estamos teletrabajando por gusto, lo que les decía. Yo he sido del argumento, pues es que no, o sea, ya está en vigor, ha estado en vigor, pero bueno, entonces el tema es ese de cómo asegurar. Y luego hay empresas que han dado, pues sí, una cantidad, y eso me lleva también a conectar con el siguiente punto, que es otra de las obligaciones, ¿no? Asumir los costos derivados del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Si se fijan, aquí hay un trato desigual, porque aquí habla de parte proporcional de la electricidad, pero no dice parte proporcional de servicios de telecomunicación. O sea, le tengo que pagar todo el internet, pero sí una proporción de su electricidad. Bueno, nuevamente creo que es un error de técnica legislativa. Yo le voy a pagar el internet proporcional y la electricidad proporcional. Ahora, ¿cómo determino eso? Pues es muy complejo. La otra sería pues que le contrato un módem nada más para esto, un módem con una capacidad pues necesaria, suficiente, y que ahí no se suban sus hijos para ver películas, yo que sé, ¿no? Igual con la electricidad, o sea, que tenga dos interruptores. La realidad es que en términos prácticos no es fácil de limitar esto. Y lo que han terminado haciendo las empresas es asignar un presupuesto y decir, bueno, te voy a dar tanto al mes, tú sabes cómo lo usas, ¿no? No me ha tocado ver inspecciones todavía de este tema, pero pues esa tendrá que ser la explicación al inspector. O sea, eso es lo que tenemos pactado, eso es lo que estoy pagando, y habrá que ver cuál es el razonamiento, si es que para el inspector eso no es suficiente y te lleva a juicio, y en juicio pues habrá que demostrar, bueno, pues esa es la parte que se acordó, aunque si nos vamos a la letra de la ley, es asumir los costos. O sea, en teoría, si fuéramos así muy concretos, tendría que darme el recibo, insisto, tendría que tener un recibo de ese gasto en concreto, dármelo el trabajador y yo reembolsarle el gasto en que incurrió por cada una de estas dos cuestiones. Y lo mismo con la silla y lo demás. Insisto, en la práctica no está siendo así de específico. Es, sería muy práctico, sobre todo si son muchas personas. Sí se podría, pero requiere más minuciosidad. Pero yo siento que la autoridad, al ver que sí hay una evidencia de que se está dando un pago que esté dentro de un estándar razonable, me ha tocado ver 400, 600, 800 incluso en algún caso. Más o menos por ahí anda al mes para que pueda el trabajador cubrir estas cuestiones, pues parecería que ha sido razonable. Y aquí pues obviamente hay que verlo desde las dos ópticas, ¿no? La óptica del patrón que dice, oye, pues estoy erogando algo que pues yo no quería, o sea, estás trabajando en tu casa porque la autoridad no deja que salgas, pero yo no necesito que trabajes en tu casa. Es más, aquí tengo una oficina que te está esperando y está prendido el clima y está las luces y la renta, o sea, ¿por qué voy a pagar doble? Entonces, ese ha sido un argumento también de muchas empresas de decir, oye, yo no te voy a pagar, no porque no quiera o porque no me aplique, sino porque acá está tu oficina. Y entonces, pues ese ha sido también una discusión, ¿no? De si eso hace que ya no sea necesario hacer el pago. Algunas empresas han hecho alguna salvedad ahí para dejar en claro que si se está trabajando en la casa es porque así lo pide el trabajador, pero no porque esa sea una instrucción de la empresa. Y que entonces el trabajador asume las implicaciones de eso. Y pues bueno, puede ser un tema, de hecho por aquí tenía una lámina en ese sentido, pero bueno, si eso pudiera llegar a ser factible, creo yo que podría llegar, de hecho les voy a mostrar esa lámina ya que toca el punto. Hay una disposición eh, que dice, este es un artículo de la Ley del Trabajo, que dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. 13. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Entonces, aunque me haya firmado algo, podría ser que la autoridad lo viera como una renuncia a un derecho al que no debería de haber renunciado el trabajador. Pero bueno, estos temas son tal vez muy técnicos,
probablemente no se llegue a nada en la práctica y nadie reclame y la autoridad no lo cuestione. Y entonces, pues el tema ahí quede, ¿no? Me asemeja un poco la euforia que nos ha dado este tema con lo que hubo hace, pues ya prácticamente 11 años o 12, cuando surgió el tema de privacidad de los datos personales, ¿no? Al principio hay una euforia y hay que cumplir y el aviso y si no te va a caer el IFAI. Y no que el tema haya pasado a ser letra muerta, pero como que se estabilizó y ya no se ha vuelto a saber de grandes multas o de grandes cuestiones. Como que ya lo hicimos parte de. Siento que el tema del teletrabajo podría tener una situación similar. Ahorita pues ya se está más o menos estabilizando, la autoridad pues tal vez va a empezar a hacer algunas inspecciones, no lo sé. Hay muchos temas en la agenda, el tema de subcontratación, la situación laboral general, el tema de las utilidades. No estoy seguro de que le vaya a dedicar mucho al tema del teletrabajo. Más bien, si estuviera alguna cuestión, provendría de alguna queja, porque muchas veces las inspecciones llegan por una queja, no tanto porque la autoridad las genere. Entonces, si hubiera algún empleado inconforme con el sistema de teletrabajo, con que no le estén pagando, a lo mejor podría presentar una queja anónima en la Secretaría del Trabajo, en inspección, y entonces llega un inspector a ver, oye, aquí nos dicen que no están respetando las obligaciones, explícame, etcétera. Pero esto me lleva a otro punto importante. Hasta donde yo sé, y ustedes me corregirán, la gran mayoría, si no es que todo el mundo, está contento con el esquema y o sea, es más, yo he escuchado muchas veces gente que dice, no importa que no me pagues, nada más déjame seguir trabajando desde la casa, no me hagas ir, por favor. Entonces, tal vez, insisto, siendo ya muy práctico, no es muy factible que vaya a haber quejas, que este tema vaya a llevar a alguna cuestión, pero bueno, no quiero decir con esto que no hay obligación, ¿no? La obligación ahí está. Más bien es la probabilidad de que se active algún reclamo o alguna multa parecería no tan alto. Pero bueno, ese es otro tema relacionado con esto, pero hay otras obligaciones. También hay que llevar un registro de los insumos, que bueno, pues es más sencillo. Implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información. Este es un tema también muy sensible. ¿Por qué? Porque pues en la empresa a lo mejor llega la persona, se conecta a la computadora y pues ahí trabaja. Pero acá está haciéndolo desde su casa y a lo mejor está revisando, no sé, documentación confidencial de la empresa, secretos, eh, no sé, nombres de clientes, información, yo qué sé, lo que en cada empresa haya. Y pues ahí está en la privacidad de su casa y a lo mejor va pasando un familiar, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, el tema de la confidencialidad y de la seguridad de la información está mucho más expuesto si la persona está trabajando desde su casa o desde cualquier otro lado, porque podría no estar trabajando en su casa, podría estarse conectando de algún centro comercial donde incluso a lo mejor no haya seguridad en las redes, etcétera. Y podría estar incurriendo, generando un riesgo a la información y a los datos, incluso los datos personales de otros. Entonces, ese es un tema que también es muy importante regular y proteger. Y luego, este es el otro punto que les mencionaba hace rato, que le llaman el derecho a la desconexión, que en Europa se ha venido ya protegiendo. Por ejemplo, hay países donde hay reglas específicas o bien hay empresas que tienen políticas internas de respetar las horas de inicio y las horas de finalización de la jornada. Por ejemplo, establecen que aunque tú mandes un correo electrónico a X hora, el correo no va a salir hasta la hora hábil siguiente, a las 7 de la mañana o la hora que sea del día siguiente. Aunque tú lo hayas matado a las 12 de la noche, no le va a llegar a la persona. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el tema. O sea, si tú estás teletrabajando, no hay que confundir el tiempo personal con el tiempo de trabajo. Y el hecho de que estés, no sé, una vez concluida la jornada, estés en el mismo espacio físico o incluso ya, no sé, ver la televisión o lo que sea, esto no implica que estás disponible, porque esto me lleva al concepto de jornada laboral. La jornada laboral, como la define la ley, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. O sea, yo le puedo pedir a una persona, contratarla, para que esté sentado esperando a que yo le diga lo que tiene que hacer,
Y a lo mejor un cierto día no le pido nada y pues ni modo, ahí está, pero está a mi disposición, o sea, no puede hacer otra cosa, no se puede ir. Pero el periodo de disposición es justamente la jornada. Y si le pido que se quede más tiempo, tiene la jornada y hay tiempo extra. Pero, pero no hay una expectativa de disponibilidad permanente, porque eso sería hablar de una jornada permanente, que sería ilegal, ¿no? Entonces, también tiene que haber un respeto a la desconexión, al derecho a la desconexión, pues, tiene que estar previsto de manera adecuada, ¿no? Luego, establecer mecanismos de capacitación y asesoría para el uso adecuado de las TICs, que bueno, pues nuevamente, pues es parte de que el teletrabajador pueda efectivamente trabajar de esta manera, pues con los elementos necesarios. También los teletrabajadores tienen obligaciones, tienen que conservar bien los equipos que se les asignen, o la silla ergonómica en su caso. Tienen que informar sobre los costos pactados para el uso de servicios. Aquí da pie un poco la ley a que se pueda pactar ese costo, aunque en realidad pues, parece una contradicción porque la disposición que obliga al patrón habla de los costos incurridos, pero vaya, se podría llegar a defender el punto de decir, bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo, el trabajador sacó un estimado, comparó, un ejercicio que se puede hacer es decir, ¿cuánto te salió el recibo de luz antes de teletrabajar y cuánto te salió cuando empezaste a teletrabajar? No, pues le aumentó 300 pesos. ¿No? Te voy a dar esos 300 pesos porque parecería que eso es lo que te implica estar teletrabajando. ¿Sí? Esto puede ser difícil aún así porque pues a lo mejor ese incremento también incluye a la familia. Bueno, porque luego además hay gente que dice, oye, no, es que si me pides teletrabajar, pues tengo que prender el aire acondicionado en mi casa las 8 horas, cosa que no haría si me fuera a trabajar al domicilio de la empresa. Entonces, no nada más prender la computadora, sino el aire acondicionado. Claro que contra ese argumento, pues sí, pero no tienes que manejar, no tienes que comprar tanta ropa. En fin, digo, este es un tema que a lo mejor es mucho más práctico que legal, pero bueno, se tiene que incluir ese concepto. Observar disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este es otro tema también. Puede ser medio chistoso, pero puede pasar que el teletrabajador se accidente en su propia casa, ¿no? Que vaya caminando y se caiga con un juguete del niño y se accidenta, y entonces ¿eso qué es? Un trabajo en riesgo profesional. En teoría no, porque pues, el patrón no tuvo injerencia ahí, o sea, no expuso al trabajador. El accidente se produjo como podría haberse producido sin que estuviera trabajando, estaba en su casa. Pero, pues bueno, obviamente sí va a tener protección el trabajador, se espera que esté inscrito en el IMSS, desde luego. Ahora, el tema de si se produce alguna cuestión en materia de salud porque no se le asignó una silla ergonómica, eso sí podría llevar a una consecuencia distinta. Se considerará que se lesionó la espalda, por ejemplo, o la cintura, porque no cumplió el patrón con esa obligación. Habría que ver. De hecho, está pendiente de que se publique una NOM sobre cuestiones ya en materia de ergonomía y cosas más específicas derivadas de esta reforma. Y pues bueno, habrá que ver cómo va a ser las obligaciones específicas para cuidar esto. Atender y utilizar mecanismos y sistemas operativos para supervisión de sus actividades, pues igual, o sea, si el patrón establece algunas modalidades, pues tiene que respetarlas el trabajador. Lo mismo, atender políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como la restricción sobre su uso y almacenamiento. Lo que ya les mencionaba, o sea, tiene que haber una correlación entre lo que hace el trabajador y lo que le permite el patrón. Esta, pues bueno, ya la habíamos comentado, al igual que esta. ¿Qué pasa si no se cumple? Y pues bueno, aquí se habla de las multas de 50 hasta 5,000 UMAS. La UMA, si no me recuerdo, está como en 90. Son, o sea, 9 por 5, 4,500 hasta 45,000. Bueno, no, las matemáticas no son mi mejor fuerte, pero no creo yo que el tema de la multa no es tan relevante realmente. Normalmente los inspectores, cuando revisan algo, dan la oportunidad de que haya corrección antes de poner alguna multa. Normalmente se van a la más baja en caso de que se imponga. Pero bueno, digo, al final puede llegar a ser un tema y
Lo que sí puede ser un riesgo es si se extrapola por el número de personas que hayan estado en el mismo contexto. Normalmente, insisto, hay cierta flexibilidad, pero bueno, ese es uno de los efectos. Y el otro, pues bueno, un eventual descontento, si es que los trabajadores pues, estuvieran, no sé, informados de que en otras empresas sí se está pagando y que ellos, ¿por qué no?, etcétera. Pero como les decía, y lo pongo aquí entre paréntesis, parecería que este no ha sido un tema. Muchas veces las personas dicen, no, no hay problema, yo con tal de poder seguir teletrabajando, no necesito que me paguen. Insisto, todo esto está interconectado, pues sí, pero la autoridad podría decir, no se trata de que estés de acuerdo, se trata de que hay una obligación, en fin. Ese es más o menos el razonamiento que se puede llegar a dar en esa triangulación. Otros puntos relevantes, el tema del garantizar derecho a la intimidad de los trabajadores. Ahí, pues el tema, por ejemplo, de las cámaras de video, los micrófonos, lo que dice es que solamente cuando sea necesario para cumplir con las funciones. O sea, en teoría, pues este tipo de modalidades deberían reducirse a su mínima expresión posible y dejarlo únicamente para cuando sea necesario. Creo que aquí todos hemos percibido que ha habido una evolución. Al principio todo era con cámara y pues bueno, hay hasta videos chistosos, ¿no? De gente que trae la ropa normal arriba y una pijama abajo, etcétera. Y me da la impresión que ya la tendencia es a cada vez tener menos la cámara prendida. Como que, digo, al final, en muchos de los casos es una llamada, o sea, lo que estamos teniendo, como las que teníamos antes de recurrir a esto, ¿no? O sea, ponías un calling number y todo el mundo se conectaba y era una conferencia telefónica realmente. Entonces, como que hubo ese efecto al inicio de, no, pues ahora hay que vernos porque pues, no nos estamos viendo en persona insisto, siento que ahora estamos volviendo a reducir el uso de la cámara, lo cual pues es congruente con esta disposición legal. Luego el tema de las condiciones especiales de seguridad y salud, que ya les mencionaba, hay todo este tema de los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos, y estamos esperando que surjan disposiciones ahí a este respecto. La Secretaría del Trabajo emitió una guía, déjenme salirme para compartirla. No sé si la hayan ustedes visto. Vamos a compartir. Esa guía básicamente lo que hace, bueno, pues no sé dónde quedó. La había abierto de antemano, pero no me aparece. Pero bueno, si quieren se las platico porque no sé dónde quedó. Bueno, son parte de los riesgos del teletrabajo. Esta guía básicamente lo que establece es, déjenme volver entonces a mi presentación. Ya sé por qué no me mostraba. Déjenme tratar de regresar. Es que como estoy compartiendo mi pantalla, no estaba mostrando la slide respectiva. Ahí está. Bueno, guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo en el marco de las acciones para enfrentar el COVID. O sea, esto lo generó la Secretaría del Trabajo cuando surge el COVID y trae lineamientos importantes. Digo, obviamente ya se perfeccionó algunas de las cosas ya con la reforma que hemos estado viendo, pero trae algunas ideas que vale la pena de todas formas considerar. Los principios que establece, el principio de confianza, pues bueno, este es todo un tema. O sea, aprender a confiar en los trabajadores y estos alimentar la confianza. Digo, creo que nos ha tocado ver un poco de todo. Hay gente muy responsable, muy autónoma, que aunque esté en su casa a la hora de iniciar se conecta y está trabajando como si estuviera en la empresa. Y hay otros que tienes que estarlos buscando y quién sabe dónde anda y a lo mejor está haciendo ejercicio a la hora del trabajo, en fin. O sea, creo que ahí el tema de la confianza, pues sí hay que fomentarlo, pero al mismo tiempo hay que merecerlo. El tema de la soberanía del tiempo, que pues bueno, como les decía, hay que buscar una manera de que haya un equilibrio y eso pues se conecta con la siguiente también. O sea, la línea divisoria entre
la vida personal y la vida laboral. La voluntariedad, que pues tiene que ser voluntario, o sea, no se puede imponer, un trabajador no puede imponer solo a su patrón y viceversa. Ahorita, pues bueno, como dije, pues se implementó esto más por una situación, pero ya que empecemos a regresar, por ejemplo, esta semana muchas escuelas ya están volviendo, ya parecería que cada vez va a ser más frecuente que las personas vuelvan, pues ahí sí, si ya no hay una fuerza mayor, entonces sí habrá que pactarlo y definir, bueno, ¿qué vamos a querer hacer? ¿Vas a querer seguir trabajando? Y ahí entra lo que les decía al inicio, ¿no? O sea, bueno, sí, pero nada más un día a la semana o dos, y entonces no hay obligación de nada. No te tengo que pagar la luz, la internet, la recibir económica, nada. ¿Por qué? Porque no aplica esta reforma cuando sea menos del 40% del tiempo. Entonces podría ser un acuerdo, pero si no, es que quiero que trabajes en tu casa toda la semana porque ya no vamos a rentar oficinas, ya todos vamos a trabajar desde la casa o solamente va a haber un espacio limitado para ciertas juntas o lo que sea. Bueno, entonces ahí pues hay que documentarlo, hay que pactarlo y pues sí se activarían estas obligaciones. El tema de la reversibilidad, que sea posible volver al esquema anterior. Proceso de implementación, qué hacer si eres empleador, pues bueno, aquí entran, son algunas recomendaciones que probablemente ya todo el mundo ya vio, pero creo que hay algunas ideas que pueden ser todavía útiles. Identificar las funciones, procesos y equipos para determinar dónde sí, dónde no, cómo. Identificar el personal viable, obviamente, digo, por ejemplo, una empresa de manufactura, pues un operario no va a poder teletrabajar, lógico, pero hay ciertos puestos, generalmente más bien los de confianza, que sí podrían tal vez continuar, con un supervisor no, porque luego pues no está el supervisor, a lo mejor los operarios no van a trabajar igual, pero bueno, dependiendo de las actividades, y eso es parte del mapeo que se tiene que realizar para determinar, y aquí pues, hay algunos criterios, ¿no? De lo que se puede tomar en cuenta para ello. Luego, quedar clara la manera en que se va a compartir la información, lo que les mencionaba, o sea, qué criterios van a establecerse para poder cumplir con esta protección, las herramientas, las capacitaciones para que la persona pueda teletrabajar, las metas, muchas veces, y esto sí es algo que pues hemos visto, las empresas en algunos casos dan cierta flexibilidad en cuanto a la disponibilidad y dicen, mira, no me importa que no estés disponible cuando yo te llame, lo que me importa es que el viernes me entregues el reporte. Tú sabes si lo haces a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde, pero necesito que me entregues el reporte. Puede ser, nada más hay que ser muy cautelosos en la forma de definir este tipo de esquemas, pero sí, eventualmente puede ser una modalidad y muchas veces la gente trabaja bien así. O sea, te dice, yo en la noche, ya que acabé mis tareas familiares y lo que sea, me siento y me pongo a trabajar. Y te voy a entregar un trabajo perfecto, lo que necesitas a tiempo. Bueno, si las partes así lo entienden y así lo documentan, claro que no sería pertinente documentar que va a estar trabajando a cualquier hora, porque sería reconocer una jornada ilegal, pero sí el esquema, perdón, el esquema basado en cumplimiento, ¿no? Y aquí viene pues de definir metas y obtener resultados, supervisión y horarios, que pues ya lo mencionaba, las evaluaciones también, cómo se va a medir los resultados del desempeño, y luego lo mismo para los trabajadores, ¿no? Definir sus actividades, comunicación, establecer los espacios. Aquí también, pues bueno, hemos visto un poco de todo, se entiende, hay veces que pues el niño está ahí jugando, llorando, o lo que sea. Creo que ahí se tiene que entender, sobre todo si la persona no tiene más espacio a dónde moverse. Creo que eso es algo normal. A veces siento yo que parecería que hay un poco de abuso. De repente tienes a alguien que deja su micrófono prendido, a pesar de que no está hablando y se oye ahí un grito de alguien. Creo que también sí hay que sensibilizar y educar un poco en cuanto a este tipo de cuestiones. Pero nuevamente, pues son modalidades a las que hay que ir ajustando y hay que sí, establecer reglas claras y medir su cumplimiento. Lo mismo, establecer las metas, administrar el tiempo, la relación de familia, que es más un tema interno del trabajador. Y luego viene aquí pues una lista de lo que se puede tomar como referencia. Digo, esta es una guía, si le ponen en Google guía teletrabajo, les va a aparecer inmediatamente las que
teletrabajo. Creo que da algunas ideas interesantes. Aquí ya estamos llegando al término y quisiera dejar tiempo para preguntas. Nada más voy a hacer un último comentario. Como les decía, este tema se ha manejado mucho a través de políticas. Entonces, pues bueno, aquí cada empresa pues sabe si ya tiene una política o si la habrá de establecer. Aquí pues algunos puntos entre muchos a quién se debe aplicar, cómo conviene remitirse una política global. Sí, pues hay que asegurar que no estemos implementando cosas que van en contra de la ley, porque luego a veces por abarcar muchos países pues, se hace inaplicable, o hay que tropicalizar al contexto mexicano. ¿Qué requerimientos para poder aplicar el teletrabajo? Si es que ya salimos de la pandemia y como quiera alguien quiere seguir utilizándolo, ¿qué debe llenar? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Cómo documentarlo? ¿Habrá algún formato? ¿Se va a poner modificar el contrato? ¿Se va a firmar un convenio? Todo esto va de la mano con pues prácticamente todos estos nuevos requerimientos. Lógicamente, pues esto implica una revisión mucho más a detalle para poder establecer una política adecuada, pero pues el marco de referencia pues son las disposiciones que revisamos hace un momento. Hay algunas otras, pero creo que me brinqué una que habla de los derechos colectivos, y eso es también relevante. Si hay un contrato colectivo, pues hay que hacer una referencia en el contrato colectivo a que los teletrabajadores tendrán derecho a acceder a la información de su sindicato y de su contrato colectivo, etcétera, a pesar de estar teletrabajando. Si no hay un contrato colectivo, entonces se tiene que establecer una disposición en el reglamento interior de trabajo. En la práctica no es muy común que un sindicalizado teletrabaje, pero bueno, no se puede excluir, ¿no? Entonces habrá que revisar si realmente es el caso y si pues hacer los ajustes. Ahí me detengo para escuchar preguntas porque sé que ya estamos llegando a término. No sé si Sí, alguien... muchas gracias, Carlos. Aquí súper invitados todos a hacer sus preguntas, abrir su micrófono o escribirlas en el chat. Sí, también, si tienen el chat, con mucho gusto. Sí, cualquiera de las dos formas. Gracias por compartir la guía. Ahí está. Y juntos pues Sí, la anoté ahí en el chat para que sea fácil y que la puedan copiar. Pues yo creo que está bastante bien explicado. Aquí nos están dando las gracias por compartir este tema, esta charla. Y pues yo creo que a nuestra audiencia, igual que a mí, me queda un poco más claro lo que significa el teletrabajo y sobre todo tanto derechos y beneficios, tanto del colaborador como del patrón, ¿verdad? Entonces, pues si alguien se anima a hacer alguna pregunta y aprovechar que tenemos aquí a nuestro expositor experto en el tema. La tendencia, por ejemplo, Carlas, yo sí tengo una pregunta. Ahorita que decías que no había todavía un organismo regulador, por ejemplo, que pudiera pues checar toda esta norma, ¿verdad? Y su cumplimiento. Pero la tendencia en general de nuestro país es hacia continuar con el teletrabajo. Bueno, sí hay un órgano regulador que viene siendo la Inspección del Trabajo. Lo que pasa es que no ha activado, hasta donde me ha tocado saber, inspecciones enfocadas en cumplimiento en materia de teletrabajo. Como que ha traído tantos temas, trae el tema de las NOM 035, trae el tema, Sí. no, trae muchos en la agenda y no tiene suficientes funcionarios. Pero vaya, sí hay una posibilidad de que llegue un inspector y revise si están cumpliendo las obligaciones. Ahora, respecto a la pregunta de si esto se va a quedar, yo creo que sí, ¿eh? Digo, no sé ustedes en sus respectivas áreas cómo lo hayan percibido, pero yo creo que en muchos lados ya se confirmó que se puede trabajar a distancia de una manera adecuada. Yo siento que lo que va a terminar pasando es que va a haber una mezcla, probablemente vayan a volver ciertos días de la semana, pero sí teletrabajar de su casa algunos de los días, o sea, una combinación. Yo creo que sí, ¿eh? No creo que volvamos a como estábamos antes.
Ok. Creo que hay una mano levantada de Iva. Sí, aquí invitado iba a hacer tu pregunta. Sí, Dime. buenos días. Sí, Hola, buenos buenos días. días, Iván Hernández. ¿Qué tal, Una Iván? pregunta, licenciado Carlos. ¿Hay algún país que tenga más robusta o más completa su ley en este sentido para que algunas de las organizaciones que radican aquí en Nuevo León o en el país que tienen presencia internacional puedan como con ese gran paraguas de una ley más abarcadora, más robusta, más grandota, ¿habrá algún país en el que podamos considerar como role model o como ejemplo un poquito más, pues es que no soy abogado, entonces Ujú. pienso en COFEPRIS o en la FDA, o sea, hay medicamentos que una vez que pasan la FDA, todo el mundo es, ok, bienvenido, ¿sí? Ujú. Entonces, en este sentido, habrá, no sé, un España, un Francia, un Estados Unidos que tenga una ley más robusta y que mis clientes empresariales se sientan tantito más protegidos. No sé si fui ambiguo con esta No, pregunta. no, me queda Disculpa, muy claro. licenciado. No, Muchas no, no, gracias. con mucho gusto. Es muy buena pregunta porque siempre hay la idea de que uno pueda asomarse a cómo lo están haciendo en otros lados para poder regular mejor lo que uno tiene. Sin embargo, estrictamente las obligaciones que tiene que cumplir el patrón son exclusivamente las que prevé el derecho mexicano. O sea, podemos inspirarnos para establecer algunas otras ideas, algunas otras criterios, pero estaríamos rebasando las obligaciones que tenemos como patrón, realmente. Ahora, ¿qué países han venido desarrollando este tema? Pues los que justamente mencionabas, España, Francia, Alemania, Estados Unidos. En el continente americano, pues tenemos a Canadá, Colombia, Argentina. Sí hay países que son más de avanzada en este tipo de temas, pero cada país lo regula a su leal saber y entender. Y lo cierto es que no, creo yo que no es tanto ver qué diga la ley, sino más bien qué necesidades tienen las partes en una empresa en particular, o concretamente desde la perspectiva de la empresa, y que eso se vacíe en una política. Porque al final, pues esa es el mejor parámetro que puede llegar a tener una empresa. Es decir, yo necesito esto. Yo necesito que, por ejemplo, para entrar te des de alta en un servidor, te registres para yo saber que ya empezaste a trabajar. Bueno, pues eso lo pongo en una política. A lo mejor ninguna ley lo va a decir, o a lo mejor en una ley en algún otro país, pero no importa, porque lo importante es que eso me sirve a mí para poder implementar el teletrabajo. Y lo que sí es muy importante es que cualquier disposición que se incluya en una política, revisar que no incumpla con la ley. O sea, ¿y cuál ley? Nada más la mexicana. Es que en Alemania eso está prohibido. En Alemania está prohibido, pero en México no. Eso lo puedo prever. Por eso es nuestro marco de referencia, ¿no? Los artículos 330A a 330K de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, pues prácticamente yo con esto concluiría. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa en la que pueda ayudar. Muchísimas gracias. Creo que sí quedó bastante claro. Si no hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Aquí veo una que me están poniendo en el chat. Ah, muy bien. No sé si lo mencionaste o me perdí, pero ¿qué hay en cuestión de salarios? ¿Hay diferenciación por trabajo presencial o remoto? Más que los patrones en algún momento pudieran aportar o costos relacionados con el teletrabajo, como en electricidad. Sí. Pues lo que no se puede hacer es modificar el salario a la baja. O sea, si un teletrabajador venía recibiendo X salario por ir presencialmente y ahora quiero pagarle menos porque va a trabajar desde su casa, eso sería ilegal, desde luego. Ahora,
un nuevo trabajador, lo voy a contratar, uno va a trabajar desde su casa y otro va a trabajar directamente en el centro de trabajo. Creo yo que el criterio que habría que tomar como referencia es lo que prevé el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, que habla acerca de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, siempre y cuando sea también en condiciones en la misma jornada, el mismo puesto y las mismas condiciones de eficiencia. O sea, está condicionado. Pero si ambas personas hacen lo mismo, están en el mismo puesto, nada más que una lo hace desde su casa y la otra en la empresa, en las mismas condiciones, pues en teoría deberían ganar lo mismo. O sea, no, el hecho de teletrabajar no le resta calidad a su trabajo o requerimientos. Y pues bueno, lo demás ya son temas colaterales como el hecho de que, pues sí, pero es que no vas a tener que venir, no vas a gastar gasolina, no vas a tener que comprar tanta ropa o yo qué sé, ¿no? No vas a invertir tanto tiempo en trasladarte. Pues bueno, pero eso es un tema colateral, o sea, eso no tiene necesariamente que ver con el salario que tenga derecho a recibir la persona. Claro, ya esto es un tema que se puede pactar, ¿no? Al final de cuentas. Perfecto. Pues ya nos da las gracias, Mauricio, por tu respuesta. Y al parecer no hay alguna otra duda. A nombre del Clúster de Tecnologías, Carlos, pues te damos las gracias por compartirnos toda esta información y esperemos que vuelvas a aceptar nuestra invitación a alguna otra reunión que tengamos para seguir compartiendo tus experiencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Igualmente, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.